Era 17 de octubre de 2019, una tarde calurosa en Culiacán, Sinaloa. Las madres recogían a sus hijos de la escuela. Los comerciantes preparaban el cierre de sus negocios. La vida transcurría con la normalidad tensa de una ciudad acostumbrada a convivir con el narcotráfico. A las 15:30 horas, un convoy militar irrumpió en una casa de seguridad en el fraccionamiento Tres Ríos. La operación había sido planeada durante semanas. El objetivo era Ovidio Guzmán López, de 29 años, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Los soldados entraron, lo capturaron sin disparar un tiro y lo subieron a un vehículo blindado. La misión parecía exitosa. Lo que sucedió en las siguientes 4 horas cambiaría para siempre la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado. A las 15:47, apenas 17 minutos después de la captura, cientos de camionetas negras comenzaron a converger hacia el centro de Culiacán. No venían de un solo punto, llegaban desde todos los barrios simultáneamente, como si hubieran estado esperando una señal. Los sicarios descendieron armados con Barrett, calibre .50, lanzacohetes y ametralladoras montadas en las camionetas. No buscaban esconderse. Bloquearon las principales avenidas de la ciudad con vehículos incendiados. El humo negro se elevaba desde 40 puntos diferentes. Atacaron simultáneamente 3 cuarteles militares. Sitiaron el aeropuerto. Tomaron como rehenes a las familias de soldados que vivían en complejos habitacionales cerca de las instalaciones militares. Los civiles corrían despavoridos mientras las balas atravesaban ventanas de casas, escuelas y hospitales. A las 16:15 horas, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 36 años, el hermano mayor de Ovidio y líder de facto de los Chapitos, hizo una llamada telefónica al secretario de Defensa Nacional. El mensaje fue simple y devastador. Si no liberaban a su hermano en las próximas 2 horas, Culiacán ardería completamente. Tenían identificadas las casas de 50 oficiales de alto rango. Tenían sicarios dentro de hospitales públicos. Habían rodeado 3 escuelas primarias llenas de niños. No era una amenaza vacía. En ese momento, más de 700 sicarios armados controlaban la ciudad. El gobierno mexicano enfrentaba una decisión imposible: mantener la captura de un narcotraficante de alto perfil y arriesgar la masacre de cientos de civiles inocentes, o ceder ante el cartel y demostrar que el Estado mexicano había perdido completamente el control. A las 18:42 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. Los soldados lo bajaron del vehículo blindado, le quitaron las esposas y lo dejaron caminar. Ovidio subió a una camioneta negra que lo esperaba y desapareció en las calles de Culiacán, todavía envueltas en humo y caos. Los sicarios comenzaron a retirarse lentamente. Dejaron atrás 13 muertos, entre ellos 5 civiles que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dejaron una ciudad traumatizada. Dejaron un mensaje que resonó en todo México y Estados Unidos. Los hijos de El Chapo no eran simplemente herederos de un imperio criminal. Eran más peligrosos, más violentos y más audaces que su padre jamás fue. La historia de cómo 4 hermanos jóvenes llegaron a ese punto de poder absoluto comenzó 3 años antes, en una prisión de máxima seguridad en Ciudad Juárez. El 8 de enero de 2016, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado por última vez después de su tercera fuga espectacular. Había gobernado el cartel de Sinaloa durante más de 2 décadas, construyendo el imperio criminal más sofisticado de México. Controlaba rutas desde Colombia hasta California. Movía toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína mensualmente. Su fortuna se estimaba en $14,000 millones. Pero en 2016, a los 59 años, sentado en una celda de 2 por 3 metros, El Chapo sabía que nunca volvería a salir libre. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y sentenciado a cadena perpetua más 30 años en julio de 2019. Su captura dejó un vacío de poder que inmediatamente desencadenó una guerra por el control del cartel. Por un lado estaban sus hijos, los Chapitos, como los llamaban con una mezcla de respeto y burla en Sinaloa. Iván Archibaldo, el mayor, tenía 33 años cuando su padre fue arrestado.
Había crecido entre el lujo y la violencia, estudiando administración de empresas mientras aprendía el negocio familiar. Era impulsivo, de temperamento explosivo. Disfrutaba personalmente de la violencia de maneras que su padre había evitado en sus últimos años. Jesús Alfredo, de 30 años, era más calculador. Manejaba la logística y las negociaciones con proveedores colombianos. Ovidio, de 26 años, controlaba las finanzas y supervisaba la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos. Joaquín, el menor de los cuatro, apenas 25 años, permanecía en las sombras, pero era igualmente activo en la estructura operativa. Juntos habían heredado miles de millones de dólares, una red de distribución que abarcaba 3 continentes y el apellido más temido del narcotráfico mexicano. Pero lo que no habían heredado era respeto. Del otro lado estaba Ismael El Mayo Zambada, de 68 años, cofundador del cartel de Sinaloa junto con El Chapo. El Mayo era todo lo contrario a los Chapitos. Discreto, diplomático, un estratega brillante que nunca había sido arrestado en 50 años de carrera criminal. Operaba desde las sombras, evitaba la atención pública, construía consensos en lugar de imponer decisiones. La vieja guardia del cartel, veteranos que llevaban décadas en el negocio, lo veían como el líder natural. Creían que los Chapitos eran niños mimados, inexpertos, peligrosos por su impulsividad, incapaces de mantener la estabilidad que había caracterizado al cartel durante años. La tensión entre ambas facciones era palpable desde el inicio. En las reuniones clandestinas donde se decidían rutas, envíos y repartos de territorios, los Chapitos llegaban con séquitos de 30 sicarios jóvenes, todos armados hasta los dientes, todos dispuestos a disparar ante la mínima provocación. El Mayo llegaba solo o con 2 guardaespaldas veteranos. Los Chapitos exigían, amenazaban, imponían. El Mayo negociaba, sugería, construía alianzas, pero había un tercer jugador que complicaba todo. Dámaso López Núñez, conocido como el licenciado por su título universitario, había sido uno de los hombres más cercanos a El Chapo. Había facilitado 2 de sus fugas de prisión, controlaba operaciones en Baja California Sur y tenía aspiraciones de liderar todo el cartel. El licenciado despreciaba a los Chapitos abiertamente. Los veía como herederos inmerecedores que solo tenían poder por el apellido de su padre. En privado, decía a sus lugartenientes que cuando el Chapo estuviera en Estados Unidos, él tomaría el control completo. Los Chapitos lo sabían. En febrero de 2017, apenas un mes después de la extradición de su padre, el conflicto estalló. Los Chapitos se reunieron con el licenciado en Puerto Vallarta, supuestamente para negociar una división pacífica de territorios. Era una trampa. 8 hombres de Dámaso López irrumpieron en el restaurante donde comían Iván y Jesús Alfredo. Intentaron secuestrarlos a plena luz del día. La balacera duró 12 minutos. Turistas se lanzaban al suelo mientras las balas atravesaban las ventanas del malecón. Los guardaespaldas de los Chapitos respondieron con ferocidad. 3 atacantes murieron en el acto. Otros 2 quedaron heridos gravemente. Iván y Alfredo escaparon por la cocina, sangrando de heridas superficiales pero vivos. La guerra interna del cartel de Sinaloa había comenzado oficialmente. La respuesta de los Chapitos fue apocalíptica. Durante las siguientes 6 semanas, 47 miembros de la organización de El Licenciado fueron ejecutados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. No fueron muertes rápidas. Algunos fueron torturados durante días antes de ser desmembrados. Otros simplemente desaparecieron, sus cuerpos nunca recuperados. Los mensajes eran claros como cristal. Nadie desafiaba a los Chapitos y vivía para contarlo. En mayo de 2017, tanto Dámaso López como su hijo, Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic, fueron capturados por autoridades mexicanas. Muchos sospecharon que los Chapitos habían entregado su ubicación al gobierno. Con el licenciado fuera del camino, los Chapitos consolidaron su control sobre la mitad del cartel, pero mientras peleaban internamente, un enemigo mucho más peligroso observaba desde Jalisco, esperando el momento perfecto para atacar. El cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, había crecido exponentially en la última década.
De ser un cartel regional menor en 2010, se había convertido en la organización criminal más violenta y agresiva de México. El Mencho, de 51 años, era un estratega militar brillante. Había servido en el ejército mexicano antes de entrar al narcotráfico. Organizaba su cartel como una unidad militar, con jerarquías claras, disciplina férrea y tácticas de guerrilla sofisticadas. Mientras otros carteles se fragmentaban en guerras internas, el CJNG operaba como una máquina perfectamente coordinada. El Mencho vio la captura del Chapo como una oportunidad histórica. El cartel de Sinaloa estaba debilitado, dividido, distraído con conflictos internos. Era el momento de atacar. En 2018, el CJNG comenzó una invasión masiva de territorios tradicionalmente controlados por Sinaloa. Enviaron cientos de sicarios a Sonora, particularmente a Caborca y Nogales, ciudades cruciales por su proximidad con Arizona. Entraron a Chihuahua, disputando Ciudad Juárez y sus rutas hacia Texas. Intentaron tomar control de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, tradicionalmente neutral. Buscaban conquistar Tijuana y Baja California, las plazas más valiosas por su acceso directo a California. La violencia escaló a niveles que México no había visto desde la guerra entre los Zetas y el Cartel del Golfo una década antes. En Sonora, los enfrentamientos entre sicarios del CJNG y los Chapitos se volvieron rutinarios. Usaban armas que antes solo se veían en zonas de guerra. Barrett, calibre .50, capaces de atravesar vehículos blindados, lanzacohetes, granadas de fragmentación, drones modificados para arrojar explosivos. Las ejecuciones se volvieron cada vez más brutales. Los cuerpos decapitados aparecían colgados de puentes con mensajes amenazantes. Fosas clandestinas con decenas de cadáveres se descubrían cada mes. Familias enteras desaparecían de sus hogares en medio de la noche. Los sobrevivientes hablaban de hombres con uniformes tácticos negros que llegaban en convoyes de 20 camionetas. Preguntaban por alguien específico y se lo llevaban. Nunca volvían a ser vistos. En Culiacán, los Chapitos respondieron creando su propia milicia privada. Reclutaron veteranos de fuerzas especiales del ejército mexicano, ofreciéndoles salarios de $50,000 mensuales, el triple de lo que ganaban sirviendo al gobierno. Montaron campos de entrenamiento en la Sierra de Sinaloa, donde sicarios jóvenes aprendían tácticas militares, manejo de explosivos, francotirador. Compraron arsenales completos de armas que entraban ilegalmente desde Estados Unidos. Se estimaba que los Chapitos controlaban entre 3,000 y 5,000 sicarios activos, todos leales directamente a los hermanos, todos dispuestos a morir por ellos. La lealtad se compraba con dinero, pero se sellaba con sangre. Los Chapitos pagaban las mejores prestaciones del narcotráfico mexicano, pero la traición se castigaba con muerte lenta y pública. Para 2019, el cartel de Sinaloa estaba oficialmente dividido en dos facciones que operaban de manera independiente. La facción de El Mayo controlaba las operaciones tradicionales, manteniendo las rutas establecidas, evitando conflictos innecesarios, operando con la discreción que siempre había caracterizado al cartel. La facción de los Chapitos era exactamente lo opuesto: agresiva, expansionista, brutal. Buscaban no solo mantener el territorio heredado de su padre, sino conquistar nuevas plazas. Querían demostrar que no eran simplemente los hijos del Chapo, sino líderes por derecho propio, y estaban dispuestos a usar cualquier nivel de violencia necesario para lograrlo. El mensaje del Culiacanazo en octubre de 2019 no fue solo para el gobierno mexicano, fue para El Mayo, para el CJNG, para todos los carteles de México. Los Chapitos no negociaban, no se rendían, no temían a nadie. Después de que Ovidio fue liberado, la ciudad de Culiacán tardó semanas en volver a alguna apariencia de normalidad. Las escuelas permanecieron cerradas durante días. Los negocios sufrieron pérdidas millonarias. Las familias de militares fueron reubicadas secretamente por seguridad. Pero lo más devastador fue el costo psicológico. Los ciudadanos de Culiacán habían visto a su propio gobierno rendirse ante el cartel en tiempo real. Habían visto cómo cientos de hombres armados tomaban control total de una ciudad de casi 1 millón de habitantes, durante horas sin que nadie pudiera detenerlos. La confianza en las instituciones colapsó.
El presidente López Obrador defendió públicamente la decisión de liberar a Ovidio, argumentando que había evitado una masacre mayor. Los críticos lo acusaron de establecer un precedente peligroso, donde los carteles sabían que podían obtener cualquier cosa mediante violencia suficiente. Internacionalmente, el Culiacanazo fue visto como la confirmación de que México había perdido completamente el control de ciertas regiones. El gobierno de Estados Unidos aumentó dramáticamente la presión. La DEA designó a los chapitos como objetivos prioritarios. Se ofrecieron recompensas de $5 millones por información que llevara a su captura. Pero capturarlos era casi imposible. Los chapitos raramente salían de Sinaloa. Cuando lo hacían, viajaban en convoyes de 15 vehículos blindados. Cambiaban de casas de seguridad cada 2 noches. Usaban teléfonos desechables que reemplazaban diariamente. Tenían infiltrados en las fuerzas policiales que les avisaban de cualquier operación planeada contra ellos con días de anticipación. Y más importante, tenían miles de ojos y oídos en Culiacán. Cualquier movimiento sospechoso del ejército o policía federal era reportado inmediatamente. Mientras tanto, la guerra contra el ZNG se intensificó. En Sonora, una nueva línea de conflicto se abrió cuando Rafael Caro Quintero, de 67 años, fue liberado de prisión en 2013 después de cumplir 28 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Caro Quintero, legendario narcotraficante de la vieja escuela, cofundador del desaparecido Cartel de Guadalajara, intentó retomar control de Sonora, su estado natal. Formó el Cartel de Caborca con sus sobrinos y veteranos leales. Los chapitos vieron esto como una provocación directa. Sonora era crucial para sus operaciones hacia Arizona. No permitirían que un capo jubilado, por más legendario que fuera, les arrebatara territorio. Entre 2020 y 2022, Sonora se convirtió en un campo de batalla de 3 lados. Los chapitos contra el ZNG, ambos contra el Cartel de Caborca. Las ejecuciones se volvieron tan comunes que dejaron de ser noticia. Los residentes de Caborca se acostumbraron a despertar y encontrar cuerpos en las calles. Los comerciantes pagaban cuotas a 3 carteles diferentes simultáneamente para poder operar. Las familias huían hacia el norte, cruzando ilegalmente a Estados Unidos no por oportunidades económicas, sino por supervivencia pura. En enero de 2023, el gobierno mexicano intentó nuevamente capturar a Ovidio Guzmán. Habían aprendido las lecciones del Culiacanazo. Esta vez desplegaron 3,000 soldados y elementos de la Guardia Nacional. Bloquearon todas las carreteras de entrada y salida de Culiacán. Cortaron las comunicaciones celulares en la zona de operación. Usaron helicópteros artillados. La operación comenzó a las 5 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía. Capturaron a Ovidio en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Lo subieron inmediatamente a un helicóptero militar y lo trasladaron a la Ciudad de México antes de que sus hermanos pudieran organizar una respuesta. Esta vez no habría negociación. Ovidio fue extraditado a Estados Unidos 48 horas después, tan rápido que los chapitos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Aún así intentaron replicar el Culiacanazo. Bloquearon 27 puntos de la ciudad con vehículos incendiados. Atacaron el aeropuerto. Quemaron tiendas de conveniencia. Pero el ejército había anticipado todo. Mantuvo posiciones fortificadas. No se retiró ante las amenazas. El cerco duró 6 horas. 29 personas murieron. Entre ellas, 10 militares. Fue violento. Fue brutal. Pero esta vez el gobierno no cedió. Ovidio permanecería preso. La captura de Ovidio fue un golpe devastador para los chapitos, pero no los destruyó. Iván y Alfredo intensificaron las operaciones, compensando la pérdida de su hermano con mayor agresividad. Comenzaron a producir fentanilo en cantidades industriales. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se había convertido en la droga más lucrativa del mercado estadounidense. Los chapitos compraban precursores químicos de China. Los procesaban en laboratorios clandestinos en Sinaloa y los transportaban hacia Estados Unidos escondidos en cargamentos legales. Una sola píldora de fentanilo costaba centavos producir y se vendía por $20 en las calles de Los Ángeles, Chicago o Nueva York.
Las ganancias eran astronómicas. Se estimaba que los chapitos generaban 15.000 millones de dólares anuales solo del fentanilo. Pero ese dinero tenía un costo humano devastador. El fentanilo estaba matando a más de 100.000 estadounidenses anualmente. Las sobredosis se dispararon. Familias enteras destruidas por la adicción. El gobierno de Estados Unidos designó al fentanilo como la mayor amenaza de seguridad nacional. Presionó a México implacablemente para detener la producción. En 2024, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a los chapitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para distribuir fentanilo. Las recompensas por su captura aumentaron a $10 millones cada uno. Se convirtieron en los criminales más buscados del hemisferio occidental, pero seguían libres, operando desde Sinaloa con impunidad aparente. Para 2025, el cartel de Sinaloa está oficialmente dividido en 3 facciones que operan de manera independiente, a veces cooperando, a menudo enfrentándose. La facción de los Chapitos controla Culiacán y el norte de Sinaloa, enfocada en producción de fentanilo y metanfetaminas. La facción de El Mayo controla el sur del estado y mantiene las operaciones tradicionales de cocaína. Una tercera facción, liderada por lugartenientes menores, controla operaciones regionales en Durango y Nayarit. Las 3 facciones compiten por las mismas rutas, los mismos proveedores, los mismos mercados. La violencia interna continúa, aunque menos intensa que la guerra contra el CJNG. El legado de los Chapitos es complejo y oscuro. Por un lado, demostraron que el apellido Guzmán todavía significa poder en el mundo del narcotráfico. Consolidaron control sobre operaciones que generan decenas de miles de millones de dólares. Resistieron ataques del gobierno mexicano, del gobierno estadounidense y de carteles rivales. Construyeron un culto de personalidad entre jóvenes de Sinaloa que los ven como héroes, como defensores de su estado, como símbolos de éxito. Los corridos que celebran sus hazañas se escuchan en toda la región. Su estilo de vida de lujo extremo, sus fiestas con artistas famosos, sus flotas de vehículos blindados, todo contribuye a una imagen de invencibilidad que atrae constantemente nuevos reclutas. Pero el costo de ese poder es incalculable. Miles han muerto en la guerra que desencadenaron. Ciudades enteras viven bajo el terror constante de la violencia. Familias destruidas por desapariciones, ejecuciones, extorsiones. La economía de Sinaloa sufre porque nadie quiere invertir en una zona de guerra. El turismo colapsó. Decenas de miles de personas han huido, dejando pueblos enteros abandonados. Y lo más trágico es que todo esto es por control de un negocio que solo genera miseria. El fentanilo que los chapitos producen está matando a una generación entera de jóvenes estadounidenses. Las metanfetaminas destruyen comunidades en ambos lados de la frontera. La cocaína financia violencia en Colombia, México y Estados Unidos. Los chapitos se han convertido en símbolos de una generación de narcotraficantes que no conocen límites. Su padre, el Chapo, por más violento que fue, entendía que había líneas que no debían cruzarse. Evitaba atacar al gobierno directamente. Mantenía cierta discreción. Negociaba cuando era posible. Los chapitos no tienen esas restricciones. El culiacanazo demostró que están dispuestos a convertir ciudades enteras en campos de batalla para protegerse. Están dispuestos a matar a cualquiera, civiles incluidos, si eso les ayuda a mantener poder. Y lo más aterrador es que hasta ahora, esa estrategia ha funcionado. Siguen libres, siguen operando, siguen generando miles de millones. En Culiacán, los residentes viven con una mezcla de miedo y resignación. Saben que los chapitos controlan su ciudad más que cualquier autoridad gubernamental. Saben que en cualquier momento puede estallar otra guerra como la de 2019. Saben que sus hijos están creciendo en un ambiente donde el narcotráfico no es solo normalizado, sino glorificado. Pero no tienen opciones. No pueden simplemente irse, dejar todo atrás. Este es su hogar, sus vidas, sus familias. Aprenden a convivir con la violencia, a ignorar los balazos nocturnos, a no hacer preguntas sobre los convoys de camionetas negras que patrullan las calles. Es una existencia surrealista donde lo normal y lo criminal se mezclan hasta volverse indistinguibles.
La historia de los Chapitos todavía está siendo escrita. Iván y Alfredo siguen libres, siguen expandiendo operaciones, siguen peleando guerras en múltiples frentes. Ovidio enfrenta décadas en prisión estadounidense. Probablemente nunca volverá a ver México. Joaquín permanece en las sombras, operando discretamente. El final de esta historia es impredecible. Podrían ser capturados mañana o seguir libres durante décadas como el Mayo. Podrían ser traicionados por alguien dentro de su organización o morir en un enfrentamiento con rivales. Podrían eventualmente negociar rendiciones con el gobierno estadounidense o pelear hasta el final. Lo único certero es que el imperio que heredaron de su padre ha cambiado para siempre el narcotráfico mexicano. Demostraron que los carteles pueden desafiar abiertamente al Estado y ganar. Demostraron que la violencia extrema sin límites puede ser una estrategia efectiva. Establecieron un precedente donde otros carteles ahora saben que pueden usar civiles como rehenes, atacar instalaciones militares, sitiar ciudades enteras. Y lo más preocupante es que una nueva generación de narcotraficantes está observando, aprendiendo, preparándose para hacer lo mismo cuando llegue su oportunidad. El ciclo de violencia continúa. La guerra nunca termina. Solo cambian los nombres de quienes la pelean.